Buenos días chicos, hoy día en la clase de anatomía vamos a continuar con la segunda parte del tejido sanguíneo, así que vamos a ver lo que es ahora hematopoiesis. Anteriormente habíamos visto los tipos de tejidos que hay, células en el tejido sanguíneo, glóbulos blancos y los glóbulos rojos que son anucleados en el caso de los mamíferos. En el caso de los demás animales, como los reptiles, como las aves, sus glóbulos rojos son con nucleados. Entonces vamos a ver primero la hematopoiesis. Es el proceso de formación de los elementos formes de la sangre. Significa los elementos que están diferenciados en la sangre. Se inicia en el saco vitelino. Al momento del nacimiento, la hematopoiesis se realiza en la médula ósea de todos los huesos. Aproximadamente después de los 20 años, la hematopoiesis se restringe a la médula ósea, a los huesos planos y cortos, como las vértebras, los huesos del cráneo, esternón, las costillas y la pelvis. Significa entonces es el origen de las células en el cual van a diferenciar en la sangre. Ahora pasamos a los glóbulos rojos, también llamados eritrocitos o hematíes. Recuerden, estos no solamente se llaman así, se llaman eritrocitos o hematíes, a partir de su nombre conocido. Glóbulos rojos contienen hemoglobina, que es la estructura que da el color de la sangre y va a realizar los transportes de gases. Tanto el oxígeno, al momento de que entra la sangre, va a ser transportada para que los pulmones la purifiquen. Y luego de este producto va a redistribuir el dióxido de carbono para que salga de nosotros. Es por eso que nosotros, al momento de inhalar, absorbemos el oxígeno y al momento de exhalar vamos a liberar el dióxido de carbono. Entonces viven aproximadamente 120 días y son destruidos hemacoteresis en la médula ósea roja, hígado y el vaso. Ahora pasamos a los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos y leucocitos se encargan de la defensa de nuestros organismos. Ya sabemos que en los leucocitos tenemos, por ejemplo, los linfocitos D, los linfocitos T, que son los encargados de proteger nuestro organismo. Su tiempo de vida varía de horas hasta años. Su función defensiva la realizan gracias a las siguientes propiedades: la quimiotaxis, la diapédesis, el movimiento ameboide y la fagocitosis. Entonces, acá vamos a ver un proceso en el cual tenemos acá almacenados los glóbulos blancos, ya sea tanto neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, basófilos, etcétera, etcétera, el cual se van a encargar de detectar un agente extraño y al momento de detectarlo puedan eliminarlo. Ahora, acá vamos a ver varios pasos. El primer paso, el reconocimiento del glóbulo blanco al objetivo donde va a llegar, al componente donde va a llegar ubicado en la sangre. A ese reconocimiento, de diferentes concentración de donde el glóbulo blanco se va a dirigir, se llama, o sea, mejor dicho, del punto de inicio hasta su punto de que va a ser de llegada al punto de destino, se va a llamar la quimiotaxis. El primer paso, la quimiotaxis. La quimiotaxis. Entonces, ese es el primer paso que va a realizar el linfocito, el glóbulo blanco. En este caso va a realizar el primer paso, el reconocimiento al destino, al lugar de destino que va a tener. Segundo paso, tenemos la diapédesis, en el cual este va a ser el movimiento que va a realizar para salir de una concentración, o sea, de un lugar ubicado, ya sea de mayor a menor concentración, para dirigirse al punto de destino. Entonces este es el punto 2, donde
ya el glóbulo blanco se va a dar un movimiento, diapédesis. Ya tenemos entonces la diapédesis. El punto 3, que es el movimiento ameboide, es el tipo de movimiento del cual se va a transportar el glóbulo blanco. El movimiento ameboide es desplazamiento del citoplasma en formas distintas, como si fueran brazos, en el cual le va a permitir arrastrarse por medio de la sangre. Tipo las amebas, el movimiento de las amebas, que es también gracias al citoplasma. Ellos prolongan su citoplasma para luego arrastrarse e irse moviendo. Entonces ese es el tipo de locomoción que tienen los glóbulos blancos. Y acá vemos cómo ya se está transportando. Vemos acá la prolongación de una parte de su citoplasma para que pueda arrastrarse. Entonces ponemos movimiento ameboide, el tercer punto que nos está indicando. Y por el último punto es la fagocitosis. La fagocitosis es el proceso por el cual una célula va a destruir a otra mediante la degradación. Esta la va a ingerir a la molécula extraña, la va a ingerir, la va a fagocitar como si se estuviera comiendo el agente extraño. Lo va a adherir a su citoplasma por medio de proteínas integrales. Estos van a entrar como si fuera una molécula externa, y por medio de las vesículas va a haber una exocitosis. Una exocitosis es el ingreso de moléculas externas hacia el medio intracelular. Entonces, al momento de que entra a la membrana celular, se va a producir una invaginación, que eso va a encerrar a la molécula en una vesícula. Ahora, esta vesícula va a ser transportada al medio intercelular para ser luego liberada, y esta molécula se termina de degradar este agente extraño. Y así es el proceso en el cual se fagocita los agentes extraños. Esto normalmente va a ocurrir con algunas bacterias, pero no con virus. Los virus es al revés. Los virus, ellos realizan el proceso de inyección a las células para depositarle su ADN. Al momento de que los virus depositan su ADN en la célula hospedera, esta molécula de ADN se va a comenzar a desarrollar y va a alterar a la célula. A partir de esa alteración, el virus ya se puede reproducir gracias a la célula hospedera. Entonces, esto es lo principal. Estamos viendo algunos glóbulos blancos no pueden detener a los virus. Tenemos bastantes tipos de virus. Virus de forma helicoidal, icoesáedrico, o es el virus complejo, al que le llaman virus con patas, el virus desnudo. Y esos son los principales tipos de virus, pero eso vamos a ver más adelante todavía. Entonces, de acuerdo a las granulaciones que puedan o no poseen su citoplasma, los glóbulos blancos se clasifican en granulocitos, como habíamos visto en la clase pasada, y a granulocitos. Y entonces en este cuadro vamos a ver quiénes son los granulocitos, y por ende más o menos ya deben ver cuáles son los que tienen como puntitos. Entonces acá son los granulocitos. Granulocitos. ¿Por qué? Porque se le dice granulocitos, porque son presentaciones son polinucleados, polimorfonucleados. Tienen varios núcleos, no solamente tienen uno. Ahora vamos a ver este primero de acá, que tiene es su mismo núcleo, pero separado en 3 lóbulos. ¿Qué significa 3 lóbulos? En 3 partes, así como los pulmones. Uno está en 2 lóbulos y el otro está en 3 lóbulos. Entonces acá también
Este glóbulo blanco, llamado neutrófilo, su núcleo está dividido en 3 lóbulos y que vemos que están interconectados. Entonces, por eso este nombre recibe neutrófilo. El segundo es eosinófilo. El segundo recibe el nombre de eosinófilo y como vemos tiene 2 lóbulos núcleo. Y el de acá se llama basófilo, que que acá su núcleo son tan acercados que no se nota la conexión, pero también es un polimorfo nucleado. Y ahora pasamos a los agranulocitos. Ahora, los agranulocitos no son polimorfonucleados, solamente tienen un núcleo, pero ahora este núcleo llega a abarcar casi todo el citoplasma. Como vemos acá el primer caso, que parece como una media luna o parece un frijol, el núcleo se llama estos son los linfocitos. Perdón, estos son los monocitos. Y el siguiente, el que prácticamente no deja casi nada de citoplasma y abarca en una posición central del glóbulo, se llaman los linfocitos. Entonces ya tenemos las dos clasificaciones: granulocitos, neutrófilo, eosinófilo y basófilo. Recordemos que son ellos tres polimorfonucleados, y a granulocitos, que son monocitos, y los linfocitos, que su núcleo va a abarcar prácticamente casi todo el citoplasma. Y ahora vamos a ver qué son las plaquetas. Las plaquetas, también llamadas trombocitos, se forman por fragmentación de una célula llamada megacariocito. Tienen como función evitar la pérdida de sangre en un primer momento, gracias a su adhesividad y agregabilidad. ¿Qué significa? Que ellos detectan una pequeña abertura que pueda haber en el cual esté escapándose la sangre. Ahora, al momento de ver esa pequeña abertura, ellos van a comenzar a tratar de tapar esa herida, como se le puede decir, esa abertura. Entonces, al momento de taparlo, va a evitar la pérdida de sangre, pero siempre y cuando solamente sean heridas o pequeños aberturas. Si son de gran medida, ahí ya no van a poder cubrir todo. Recordemos que el tamaño de una célula es muy pequeña, por ende no va a poder cubrir aberturas de gran magnitud. Entonces, espero que hayan podido entender la clase de hoy día, y en la siguiente semana vamos a ver los tipos de linfocitos que hay y también su relación con la leucemia, que es el cáncer a la sangre. ¿Qué tipos de linfocitos participan? Tanto el linfocito T como el linfocito D. Y vamos a ver cómo se produce esta enfermedad en la sangre, tanto ya sea no solamente en el ser humano, sino en cualquier mamífero. Entonces, espero que hayan podido entender y nos vemos en la siguiente semana. Gracias.